¿Cómo estás? Hoy vamos con una parte del mundo del arte que es absolutamente cyberpunk. Es el arte cyborg y tiene que ver con el temor ante lo desconocido, ante la posibilidad de la máquina invadiendo nuestro cuerpo y mente, pero transformado en el arte institucional. También desde una perspectiva que deviene de lo industrial, de la percepción de la tecnología como algo externo, maquínico, que nos invade y nos genera una herida física, como si fuese un trauma de esa época industrial que acaba materializándose dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Pero tiene que ser así el futuro? ¿O simplemente era la perspectiva que teníamos en los 90, en los años 80? ¿Sigue teniendo sentido esta manera de concebir el cuerpo herido por la máquina? Quédate si te apetece descubrirlo porque es un tema del cual apenas hay información en el campo artístico, hay mucha alrededor de la cultura popular, del cyberpunk, de las películas, de las novelas y de este género en particular, pero no aplicado al arte, y hay unas conclusiones y reflexiones que son igual de interesantes. Así que vamos con Arte Cyborg. Como siempre, para entender cualquier tipo de arte o de circunstancia cultural hay que saber de dónde viene, su contexto. No lo voy a expandir aquí porque lo hemos tocado en profundidad en el vídeo de Arte y Nuevas Tecnologías y posteriormente en Arte y Robótica. Es un vídeo muy interesante que no ha visto mucha gente y que son de los que verdad valen la pena en este canal. Así que si te interesa el tema te recomiendo que luego lo visites porque ahí se amplía el contexto que no estará aquí y sin el cual muchas cosas no se entienden del por qué sucedió esta manera de entender el arte, el propio cyberpunk o el propio origen del cyborg como concepto y también por qué quizá en la actualidad ya no tiene el mismo sentido que tenía en los años 80 y 90. El concepto de cyborg, desde una perspectiva psicoanalítica, podríamos decir que representa el trauma al especular con el futuro cuando nuestro ser va a ser suplantado simbólicamente por una máquina o por un artefacto artificial. Las personas, ante la idea de ser desbancados de nuestro lugar como amos y señores de la Tierra, reaccionaríamos generando un ideal o una filosofía alrededor de lo posthumano, lo que vendría después del humano, porque entendemos que nuestras propias creaciones artificiales nos alterarían de tal modo o nos suplantarían de forma simbólica hasta el punto que no podríamos considerarnos humanos base, como sistema operativo básico. De modo que esa supuesta futura relación más estrecha entre la tecnología y el ser humano debe ser digerida, debe ser asimilada. Ese trauma tiene que ser tratado de forma simbólica y estética y ahí surge el concepto de cyborg alrededor de la filosofía y también del arte y por supuesto de la literatura y de toda la cultura. Como el contexto en el cual nace esta reflexión ontológica entre el ser, la tecnología, es un contexto en el cual tenemos ordenadores que van con muchos cables, muchos periféricos y devienen de una época que es industrial, se entiende que la máquina no deja de ser ese conjunto de engranajes metálicos, de motores a vapor, a gasolina, de toda esta serie de conceptos estéticos alrededor de la máquina que no tienen por qué ser así, simplemente es de donde nosotros entendemos que viene la tecnología como un autómata, como un engranaje y no como, por ejemplo, podría ser también perfectamente y probablemente sea lo más realista como algo incluso biológico. Si yo con tecnología modifico, me invento, células, átomos o cosas de tu propio cuerpo, estaría haciendo lo mismo, pero el resultado estético y las reflexiones que suscitaría serían totalmente diferentes. Pero esa posibilidad no se planteaba de forma estética en el contexto del cual vamos a hablar hoy, de los años 80-90. Entonces, la tecnología solo se entiende como una herida dentro del cuerpo. Y esto es muy importante en el concepto de cyborg, que siempre asociamos a implantes, a cosas externas que se meten dentro del cuerpo y esta serie de relación simbiótica entre tecnología y cuerpo. En el arte, en la literatura, estas relaciones se suelen exagerar para llevarlas al límite y poder reflexionar alrededor de ello, y así tenemos una estética que a veces es como una especie de invasión dolorosa que cobra tintes monstruosos a la hora de elaborar esa denuncia y que podemos ver reflejado de forma muy, incluso podríamos decir paródica o más exagerada en novelas como Neuromante, que es la trilogía del Sprawl, la típica que podemos asociar al concepto cyberpunk, o en películas como en Akira y su propio personaje Tetsuo, que a la vez está inspirado en otro Tetsuo, que es ya directamente una exageración descomunal a la japonesa de este concepto de hombre-máquina. Y aquí el planteamiento psicológico de fondo sería el de la posesión demoníaca. Ante un ser de capacidades ilimitadas, en este caso la máquina, la tecnología como símbolo, prefiero aliarme y dejar que invada mi cuerpo con tal de seguir participando como ser humano en la aventura de la historia. De lo contrario, mi temor ante esa superioridad de la tecnología
generaría una rendición que supone entregar el cuerpo a la máquina y que ésta ocupe el lugar definitivo en la cadena trófica. Porque si algo hay que es un patrón común en el ser humano cuando tiene que generar cultura y tiene que especular, es que se pone en el medio de todo. Ni siquiera se plantea la posibilidad de que sea ignorado. Y como claudicar ante la máquina significaría desaparecer o perder el trono en cierta medida, lo que hacemos, una reacción que tenemos, es decir, vale, pues me alío con ese demonio que me posea y entonces sigo participando como rey y señor de todo este coto del universo. Esto es un poco la lectura psicoanalítica que hay de fondo en el arte cyborg. Y la llamo o la he tratado así como una alianza demoníaca con la máquina, porque si os acordáis, si alguien ha visto el vídeo anterior de arte y robótica, se trata de otra manera esta relación, por eso los he diferenciado, porque quizá en el arte robótico de los 70-80 hay una postura más bélica, en la cual, como ejemplos de como las obras de Marc Pauline, tratan de hacer la guerra desde el campo artístico a la industria tecnológica militar y al control social, la sociedad de consumo, capitalista, etc. Y luego hay una perspectiva como la de McMurtry, que es más humanista. En lugar de luchar contra el gran dios máquina y sus avatares de forma bélica o militar, aceptaríamos su inmenso poder como una parte inevitable de una existencia futura y trataríamos de resolver cuestiones filosóficas de tinte más humanista, podríamos decir, donde se cuestiona las cosas sin necesidad de establecer una postura de suma cero, sino que podríamos decir, vale, pues esto es inevitable, ¿cómo tratamos esto sin necesidad de estar antes, después, por encima o debajo de? En este apartado también es interesante entender que parte de la concepción tecnológica que se tenía en el contexto que nace este arte cyborg tiene que ver con, parecido a la que tenía Marshall McLuhan, que también hay un vídeo de él aquí, en el cual se partía de los 4 sentidos clásicos, como los que planteaba Lucrecio, la vista, gusto, olfato, oído, y luego seguía con la concepción de que el lenguaje, la ropa o cualquier herramienta es una extensión del cuerpo físico o de la mente humana, de modo que llegaríamos a la conclusión de que el habla o las gafas o una muleta forman parte de nuestra existencia como cyborgs. Y al fin y al cabo también esta sería la misma conclusión a la que llegaría Norbert Wiener, el papi de la cibernética. Una frase de él: un campo en el que podemos usar y usamos tales sistemas mixtos es el diseño de prótesis, de dispositivos que reemplazan miembros u órganos sensibles dañados. Una pierna de madera es un sustituto mecánico de carne y hueso perdida, y un hombre con una pierna de madera representa un sistema compuesto tanto por partes mecánicas como humanas. Esta perspectiva, que no es del siglo XX, ya deriva también de la Métrier, de Descartes y de las perspectivas mecanicistas sobre el cuerpo humano, son importantes de tener en cuenta cuando hablamos de estos temas, porque a veces decimos arte cyborg e imaginamos, yo que sé, pues implantes con gafas y brazos mecánicos que se abren y mucha tecnología y cacharrería, ¿no? Y en el fondo, cuando hablamos de concepto cyborg, también hay que tener en cuenta desde las cosas que no se tocan materiales, como el género, la identidad, hasta cosas que son muy rudimentarias, como una pierna de madera, un patapalo. Pero bien, vayamos a la información interesante. ¿De dónde viene el término cyborg? Cyborg nace de la conjunción de Cybernetic Organism, organismo cibernético, y fue propuesto por Nathan Kline y Manfred Kleines en la década de los 60 para designar a una entidad humana que podía ser mecánicamente optimizada con el fin de soportar las condiciones extremas del espacio exterior. Estos dos trabajaban para la NASA y el concepto filosófico de fondo es corregir defectos, carencias y al mismo tiempo modificar y potenciar las facultades humanas del cuerpo con la implantación y el empleo de tecnología. Y como veis, es un poco el concepto que se ha quedado en la cultura popular, porque al fin y al cabo nace de ahí la palabra, de la industria aeroespacial, NASA, supertecnología del momento, pero también lo tenemos que unir a lo que hemos hablado antes, que viene un poco de antes y que tiene más que ver con un concepto filosófico. Y esta, es una sección compleja porque entremezcla el arte robótico con aspectos sociales identitarios, como puede ser la identidad, lo hemos comentado antes. Este es un tema muy interesante del cyborg. Es una cuestión muy contemporánea que además tiene que ver con el género, la raza y otros aspectos que tienen que ver con lo que conforma la identidad. En el momento en el cual tú puedes modificarlo tanto simbólica como físicamente, generas una reacción en cadena que, pues, en este apartado yo recomendaría mucho los ensayos y textos de Paul Virilio, que es quizá el mejor pensador sobre este tipo de cuestiones. Me refiero en la actualidad, así como contemporáneo a nosotros.
Y luego también tenemos el Manifiesto Cyborg, que es un clásico sobre este género de Donna Haraway, que si bien no tiene que ver con las representaciones artísticas del arte robótico, un poco lo que estamos hablando hoy, tampoco con el intervencionismo corporal, sino que tiene que ver más con el sujeto filosófico, y por eso es muy interesante y lo recomiendo aquí, pero no vamos a profundizar porque yo creo que es mejor que para tocar esta parte de Paul Virilio, de Donna Haraway, haría otro vídeo diferente. Digamos que Haraway, que es quizá la más conocida con su manifiesto Cyborg en este tema, se centra en superar los postulados y las categorías tradicionales que nos conforman como sujetos, de modo que mediante sus ideas alrededor del concepto cyborg, lo que busca es trascender la propia noción de género, a nivel conceptual, teórico y social. No es que le interese los cablecitos que salen por ahí, si tienes una mano mecánica o no, sino cómo te transformas en sujeto mediante el concepto de cyborg y la filosofía que hay alrededor de esa palabra. Y por otra parte, por buscar una genealogía aún más profunda en la historia, más allá del propio concepto de autómata, del cual también tienes la historia entera aquí, en este canal, está Ambroise Paré, del siglo XVI, que es el padre de la cirugía moderna, de la implementación de prótesis a través del estudio de heridas de guerra, de fuego, de amputaciones. Creaba prótesis complejas que permitían el movimiento articulado. Y ya en sus trabajos se suscita este tipo de reflexiones, pues hace, imagínate, más de 500 años. También, posteriormente, no podemos olvidar la separación de cuerpo y alma, que se inicia con el dualismo cartesiano y luego también con el mecanicismo de Lametrier, que nos ha conducido a una concepción materialista del cuerpo, pero no confundir con el materialismo filosófico puro y duro, ¿no? Porque yo no tengo claro si Descartes lo podríamos ubicar aquí, sino más la concepción del cuerpo como una máquina, sería el resumen. De modo que a través de dispositivos como la ciencia hemos articulado una serie de herramientas e innovaciones destinadas al perfeccionamiento del cuerpo humano, entendiendo el cuerpo humano como una máquina que puede ser reparada, mejorada y potenciada. Incluso puede ser expandida y extendida en sus limitaciones más elementales, y aquí pues tampoco deberíamos olvidar en este apartado de genealogía del arte cyborg a Darwin, y tampoco el entendimiento moderno de la ilustración, de la línea ascendiente en el tiempo, del antes y el después, y también esto cómo encaja perfectamente en la concepción evolutiva del ser humano, pues como hemos dicho, de Darwin, de manera que a medida que ampliaríamos con esta tecnología el cuerpo humano y las capacidades, estaríamos, entre comillas, evolucionando. Es algo bastante cuestionable desde mi punto de vista, pero es para ubicar dónde se genera este tipo de concepciones. Y ya como pues llegando un poco más cercanos a nosotros estaría el Übermensch de Nietzsche, que digamos que entiende el cuerpo humano como un desecho inservible y una extrema pues existencia casi abstracta también, pues bueno, y esta serie de ideales de liberación del cuerpo limitante, que todo esto derivará en la filosofía del siglo XX en autores como Deleuze y su apéndice Cyborg Guattari, Deleuze y Guattari, D&G, que bueno, pues sería un poco el resumen de cómo filosóficamente a través de la historiografía de la filosofía llegamos a entender o a generar estas concepciones sobre el cuerpo, la tecnología y el cyborg en general. Y por no dejar de lado, porque claro, cuando hablamos de esto a veces nos centramos mucho en la filosofía mecanicista, en el concepto de forzar el límite de lo humano, de la identidad, del cuerpo, etc., tampoco habría que separarlo del campo de la medicina. Ya lo hemos comentado con Paré. Cirujanos más contemporáneos como Joseph Rosen y Burt Brent hicieron una especie de ensayos o bueno, como una serie de postulados alrededor de este tema en los años 80 sobre la reconstrucción biónica y la implantación de nervios artificiales, que bueno, que al final esto tiene que ver con el concepto de cyborg también. El artículo de 1987, Learn to Make Wings Thoroughbrachial Plastic Powered by Muscle Transport, bueno, que querían hacer un pterodáctilo humano, ¿no? Metiendo membranas junto a los brazos del cuerpo humano, de modo que si serías como una ardilla, un pterodáctilo, ¿qué planearías? ¿No? Bueno, a ver, ya está. Es un curioso ejemplo porque sirve de muestra empírica para la estrecha relación entre literatura de ciencia ficción, arte, ciencia, que bueno, en muchas ocasiones las instituciones oficiales se han empeñado en disociar y que en campos como el arte robótico o el arte cyborg no tiene sentido, porque se vuelven a juntar. De hecho, lo hemos explicado en Arte y Nuevas Tecnologías, sin el papel de ingenieros y de gente relacionada con la ciencia no existiría ese tipo de arte.
no se podría ni concebir ni llevar a cabo. Y para mí, esta relación entre arte y ciencia, que de nuevo se vuelven a juntar tras un montón de tiempo, pues separados como si fuesen un ring, ¿no? Ahí totalmente polarizado, creo que es la parte más interesante de estas expresiones artísticas, más allá de cuerpos modificados o robots danzarines, que son un espectáculo, sino que creo que esta es una de las partes más interesantes. Y otra de las partes interesantes quizás sería la relación del arte cyborg y el concepto de transhumanismo, posthumanismo, que tanto bombo han tenido. Yo creo que en la actualidad no sé si lo siguen teniendo tan fuerte como hace una década, pero que ahí están. A esto, al posthumanismo, le haremos un vídeo aparte, y aquí dejo la recomendación de un libro muy interesante sobre el tema, que es el de Rosy Braidotti, una filósofa que me gusta mucho y que se llama Sobre lo posthumano. Creo que lo he dicho bien, si no dejaré una fotito aquí. Y también está la Declaración Transhumanista de 1997, cuando se fundó la World Transhumanist Association for the Ethical Use of Technology to Expand Human Capacities. Vale, no la voy a leer entera, si alguien quiere bichear pues estará en internet, pero aquí voy a dejar algunos postulados para que se vea un poco por dónde van los tiros. En el futuro, la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Prevemos la posibilidad de rediseñar la condición humana, incluyendo lo inevitable del envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento y nuestro confinamiento al planeta Tierra. El desarrollo debe enfocarse en las consecuencias a largo plazo. Esto puede ser de corte dramático. Bien, digamos que el transhumanismo defiende la posibilidad de un futuro largoplacista que deja a la biología en un segundo lugar para centrarse en lo tecnológico, de forma que podríamos controlar las emociones, la psique y todo lo relacionado con la ontología del ser, más allá del concepto cyborg, que se implanta un brazo, que lleva una pierna de madera, sino que trataría de gestionar todo lo que conforma al ser humano. Y de ahí la palabra trans o posthumano, porque pues va después del concepto de humano. Tanto lo transhumano como lo posthumano detestan, en cierto modo, la fisicalidad y la mortalidad asociadas a la existencia corpórea del ser humano, aquello que nos da sentido como tal, la limitación de una vida o la limitación de unos sentidos, etc. En cierto modo, ese ser cyborg guarda un ADN del platonismo griego, ya que un humano posthumano o cyborg, en su sociedad tecnovirtual imaginaria, ¿no? Pues lo que planteamos alrededor de estas teorías, no estaría anclado a las coordenadas reales, físicas y biológicas, sino que sería un ser realizado al margen de la historia, lleno de una cantidad de información que no podemos concebir ni digerir con el cuerpo que tenemos ahora, sino que de esta forma, pues, como si el cuerpo fuese una vaina simbólica, toda la existencia estaría centrada en la mente, sería pura metafísica materializada. Por otra parte, o en la misma parte, tendríamos la dualidad entre lo virtual y lo real, lo natural y lo artificial, dos mundos en paralelo destinados a entenderse y mucho más en la actualidad. Y yo creo que con esta introducción al concepto cyborg, que ya he dicho que voy a expandir a través de otros vídeos que traten en concreto lo posthumano, en concreto el tema del cyborg desde una perspectiva más de género, de identidad, a través de Haraway o de Paul Preciado. Vale, acabo de caer, ahora que he dicho Paul Preciado, que creo que antes he dicho Paul Virilio, no estoy seguro, pero si he dicho Paul Virilio cuando he citado las referencias sobre el género, la identidad, el concepto de cyborg y Donna Haraway, no es Paul Preciado, ¿vale? Paul Virilio es otro pensador muy interesante que también tocamos en el canal, pero no tiene nada que ver con esto. Bueno, quizá con la tecnología y la filosofía del arte sí, pero no. Quería decir Paul B. Preciado, que quede muy claro porque es el autor más interesante para esta serie de temas, así actual, y lo recomiendo mucho, y a Paul Virilio también. O sea, si alguien ya que ha caído aquí de pasada, pues también es muy recomendable. Bien. Y ahora cerramos un poco el tema cyborg como desde una perspectiva más filosófica o más abierta y nos vamos a centrar en artistas que representen muy bien este concepto de arte cyborg, sin que solo sean estos, pero evidentemente son los más representativos y especialmente hay uno que seguro que conocerás, que ahora verás. Pues bien, el más icónico de artistas que hayan tratado el concepto de cyborg, desde mi punto de vista, es Sterlak. Es que es icónico. De hecho, su obra consiste en materializar de forma estética absolutamente todo lo que hemos comentado anteriormente. Es decir, su obra es lo que hemos comentado. Así que va a ser rápido esto. Sterlak entiende el cuerpo humano como un cascarón.
¿no? Que puede estar sujeto a cualquier modificación tecnológica. Y esto es importante, la palabra tecnológica, porque a diferencia de otras artistas que también podrían representar esta faceta, desde una perspectiva un tanto diferente, de modificación corporal, etcétera, es Orlan, otra artista muy interesante, pero que, como hemos hablado, esto está en un contexto donde la tecnología se entiende como una herida mecánica. Orlan transforma su cuerpo y necesita ciencia y tecnología para ello, pero no está centrado en este mismo apartado, sino que yo lo vería un poco distinto. Aún así, dejo también la referencia, es un artista que recomiendo mucho ver su obra, porque en el fondo se podría relacionar. Pero bueno, Sterlach es más visualmente claro cuando entendemos la palabra cyborg. Y para entender la obra de Sterlach también tendríamos que anular un poco toda la parafernalia que le hemos metido de nombres y de filosofía antes, porque Sterlach es muy pragmático. No le interesa la teoría del mundo cyborg. No quiere especular y hacer retórica y retorcer las posibilidades filosóficas de la tecnología y del cuerpo. No le interesa nada de esto. Digamos que no es que lo rechace, evidentemente su trabajo tiene que ver con eso, pero los textos de, yo que sé, de Kurzweil, de Moravec, de Bostrom, que eran muy influyentes en aquel momento, o el propio manifiesto transhumanista, o los textos de la propia Haraway, son asuntos que para él no son conceptuales, sino que son pragmáticos. Es decir, que lo que se toca ahí es algo que él va a aplicar y lo demás le da igual. Porque como entiende su cuerpo como un lienzo, pues entonces lo que pase, esa consecuencia será lo que dé a reflexionar a esa otra gente que reflexiona. Él solo ejecuta. A ver, yo creo que se entiende bastante bien. Y yo qué sé, como prueba, pues en 2008 se metió una oreja sintética en el antebrazo. Y luego él también escribió, por si quieres ampliar más esta serie de preceptos, un pequeño ensayo que es Prosthetics, Robotics and Remote Existence, Post-Evolutionary Strategies, donde propone la idea de que rediseñar el cuerpo es redefinir lo que el ser humano es. Un cuerpo obsoleto, y la invasión de la tecnología es necesaria para redefinir ese cuerpo obsoleto. Otra vez lo mismo, reiterarla, es que al final, por eso lo quiero tocar rápido porque ya lo hemos hablado todo. Yo no ahondaría más en su trabajo, por lo que acabo de decir. Comento 3 o 4 obras muy interesantes suyas, muy icónicas, que es La tercera mano, de Third Hand, en 1981, que consiste en un brazo robótico conectado a los músculos del abdomen para que, mediante contracciones y receptores electrónicos, se active esa tercera mano. Luego también tendríamos Stomach Sculpture, escultura estómago, de 1993, que es una cápsula dentro de su cuerpo que tiene un mecanismo electrónico que opera desde la cavidad de su estómago produciendo sonidos, luces y que se cierre y se contraiga. Estaba loco. Pero si por algo es muy interesante la obra de Sterlach es porque quizá sea el primer artista consolidado, consagrado o dentro del arte oficial que incluirá Internet. A partir de 1995 empieza a incorporar el Internet primigenio en sus obras. Y yo creo que, a ver, que alguien me corrija si tiene más información, pero yo creo que es de los primeros en explorar estas posibilidades de la red de comunicación global en el mundo del arte. En Fractal Flesh, su cuerpo puede ser activado mediante Internet por los espectadores. Pero luego, en Pink Body, en 1996, es una especie de continuación, ya no es la persona espectadora la que llega y acciona su cuerpo a través de la red, sino que se activa mediante la corriente de datos cruzados de Internet, concretamente mediante el ping aleatorio de más de 30 dominios que generaba un rango de valores que luego eran transmitidos a diferentes partes de su cuerpo en forma de corrientes eléctricas. Como conclusión a Sterlach podríamos decir que en ese momento para él Internet ya es concebido a la manera McLuhaniana, podríamos decir, como una especie de sistema nervioso externo que conecta al cuerpo con millones de cuerpos ajenos. Esta idea es muy interesante y pues, podríamos llegar a entenderla hoy, pero mediada por grandes corporaciones. Es la prótesis externa, una tecnología que amplía hasta el infinito nuestras sensaciones y nociones de realidad. Internet no es solo una red de comunicación, sino que es una red de realidades, ya que la realidad, si no es mediada por Internet, hoy en día ni siquiera es. Y esto en 1995 pues es bastante interesante dentro del concepto artístico. Luego ya pues las cosas pasan y deja de importar lo que hicieras como artista, ¿no? Que esta es la otra reflexión que podríamos sacar, pero bueno, ahí queda. Sterlach nunca fue un artista conceptual de corte filosófico, ni un performer pretencioso un poco a la manera de Fluxus, porque yo que sé, aunque sea muy interesante el movimiento Fluxus, sí que genera un poco de rechazo a veces porque tiene esa pretenciosidad de grandes intelectuales que se creen mejores que el resto del universo, pero es que también Sterlach
está en otro contexto. Y eso también hay que entenderlo para valorar una cosa o la otra. Y bueno, yo creo que ya lo dejaré. Pues sí, hay otra obra muy, muy guapa que me gusta bastante, que es Exoskeleton de 1998, creo. Bueno, por ahí lo podéis bichar en internet, que es una plataforma robótica como con forma de araña y él se mete ahí en medio dentro de... No sé, eso también está guay. Y yo creo que está bien ya con Sterdak. Luego tenía pues, mención honorífica. En España tuvimos un... Hostia, es que llamarlo imitador también es un poco insultante, pero bueno, Marcelí Antúnez Roca, un artista catalán que muy vinculado a la Fura dels Baus, alrededor de la década de los 80, creo que entre el 85 y el 88 estuvo vinculado a este grupo, y luego también pues hizo varios espectáculos tipo Sterdak, que es que yo los veo bastante iguales, ¿no? Soundbots en 1998. Y bueno, pues sus performances están más orientadas hacia lo teatral, quizá, el espectáculo, no tanto a la intervención más instalación tipo Sterlac. Y luego también junto a Eduardo Kac, otro nombre fundamental en este tipo de nociones de arte robótico, generaron el manifiesto Robotic Art, arte robótico. Y allí promulgan que la pieza de arte ha dejado de ser un objeto estático frente a la contemplación pasiva de un visitante, que es algo que ya hemos tocado en el vídeo anterior, y que debe romper con los principios estéticos tradicionales, que se comunique, que plantee nuevos interrogantes y establezca nuevas formas de hacer crítica. Y también tiene otra obra muy interesante junto a Sergi Jorda, que es Joan l'Homme de Carn, un androide, básicamente, realizado junto a Sergi Jorda. Y también podríamos citar, pues yo que sé, Requiem, y creo que en esta, y Epizo, que no sé a cuál de las dos era. Creo que es en Requiem donde hace una especie de homenaje a los viejos autómatas del siglo XIX, que en Barcelona son muy típicos, porque está el museo en el Tibidabo, que es el mejor museo de autómatas de esa época, y que recomiendo ver si estás en la ciudad. Y bueno, pues un poco la mención aquí, al final tratan todos los mismos temas, y, o sea que si alguien quiere investigar más, ahí lo tenéis. Y sí, y no olvidemos que para estos artistas hay una noción de fondo, que es que la tecnología permite que la minoría domine a la mayoría. Se usa la tecnología de la misma forma que se usaba la religión, como un mecanismo de poder y de control. De nuevo aquí, pues a Foucault vamos. Y también, pues por dejar... Yo lo dejaría aquí porque es que con todos hacen lo mismo, o sea, todos trabajan el mismo concepto que hemos trabajado en la introducción. Entonces yo que sé, si alguien quiere ver a algún artista más, está Istvan Cantor con K, Isa Gordon y Kelly Heaton, que también son bastante conocidos en este mundillo del arte cyborg. No hay mucho más, de modo que yo haría ahora unas pequeñas conclusiones y lo cerramos. Es fundamental, muy importante, enmarcar el arte cyborg en su contexto, porque es difícil encajarlo del mismo modo que sucedía en los 80, 90, en la actualidad. O sea, solo el propio trabajo de Sterlac alrededor de Internet o de un implante, pues hoy en día no tiene sentido, no lo tendría. Y por ver un poco cómo ha evolucionado esta rama del arte cyborg, yo creo que el artista actual que más puede seguir esta corriente es Philip Kustik, que se hizo famoso por colaborar con la Rosalía, creo que en la portada, o bueno, él ha trabajado alrededor de estas nociones, ¿no? Y bueno, pues aparte de tener un remanente así nostálgico, que es muy típico de nuestra generación así millennial, con un tufillo a refrito actualizado, pues también trabaja con otra parte más digital, con nuevas herramientas, pero yo creo que en el fondo trata de aplicar un poco esas mismas nociones que habían en Sterlac y en el arte cyborg alrededor del concepto de cuerpo, de identidad, de tecnología, etcétera, ¿no? Es interesante de ver, tiene alguna escultura muy chula también, hecha como hiperrealista, y bueno, pues aquí lo dejamos como una especie de continuador de esta corriente. Si queréis que me equivoco, pues en comentarios ahí os podéis expandir. Luego también, la promesa tecnológica de los años 80 y 90 no puede entenderse del mismo modo que las promesas tecnológicas que tendremos en la actualidad, pues 40-50 años después. Principalmente porque no solo se han materializado muchas de esas promesas, sino que incluso se han superado las especulaciones del cyberpunk, de la ciencia ficción y este tipo de géneros. Y no me refiero a fechas, que también, sino a concepciones y materializaciones tecnológicas, así como la consolidación de un Internet que es muy diferente a ese Internet utópico y libre, estilo salvaje oeste que se entendía en los años 90, ¿no? Un Internet liberador y totalmente liberado, ¿no? En la actualidad muchas de estas obras no suenan a utopía o distopía, alejadas de lo que fue y de lo que pudo ser. Y ahí está el valor, en entender cómo entendíamos lo que podíamos llegar a ser hace 40 o 50 años, cuando la tecnología que vivimos hoy estaba floreciente. ¿Qué ha pasado 50 años después? ¿No? Cuando
ya habitamos ese mundo con el cual se especulaba. Este es el valor principal de esta serie de artistas enmarcados en los 80-90. La tecnología de nuestro mundo ha tendido a deslizarse suavemente, a integrarse de una forma silenciosa y placentera a través de la dopamina, de las hormonas de la felicidad y de la adicción, de manera que se ha podido ejercer su capacidad de control absoluto sin necesidad de una herida. No tiene que ver con la herida tecnológica del cyborg amputado, lacerado, de metiéndose cables en el abdomen para controlar una mano y de una barbaridad de cosas que es puro trauma, ¿no? Tubos de metal industriales. No tiene nada que ver. Nada que ver. Todo se ha ocultado en una sala inmaculada, blanca, etérea, de halos de luz armónicos, de mundos virtuales integrados en nuestra realidad, una petaquita fina, lisa, como un videojuego, de castigos y recompensas neuroquímicos. No tiene que ver con esa concepción que se tenía en los 80-90. Y aún así me parece interesante trabajar esa perspectiva porque simbólicamente es la que permite ver como un trauma o como algo doloroso lo que puede pasar si esa tecnología se fuese de las manos o si la empleamos simplemente para un interés de corporaciones privadas. Porque claro, si lo representamos como algo únicamente bello, bonito y estético, incluso esterilizado, tampoco suscita ninguna reflexión a través de la estética. Y asimismo, también es interesante recalcar que los debates tipo posthumanos o transhumanos muchas veces se quedan balbuceando en la superficie estética de la cuestión, todo articulado a través de una visión condicionada por la modernidad, con un antes y un después de lo humano. Está tan marcada esa noción en estos conceptos que al final no permiten realmente quebrar ciertas fronteras y llevar a sitios que sean diferentes, porque siempre entendemos las cosas como nuevo a, antes de, después de, y esto pues claro, pues es contradictorio cuando estamos hablando de cosas que se supone que van a transgredir lo humano, y principalmente porque de partida se presupone un estado natural del ser humano que es ideal, desde el cual se trazan horizontes de antes y después, cuando en realidad con cada avance tecnológico o incluso conceptual de forma abstracta, como pasa con la realidad de Euclides o el sistema de realidad de Einstein de la relatividad, ese tipo de teorías transforman nuestro mundo y nuestra concepción de lo que es un ser humano, y ahí se altera y se transforma profundamente, sin necesidad de implantes tecnológicos en el ojete o en cualquier lado del cuerpo. Dicha tecnología también puede ser externalizada, puede estar de forma encriptada en el conocimiento de la mente. Las matemáticas, la invención del cero, todo eso transforma al ser humano y la noción que tenemos de ser humano. No hace falta la noción de un antes, un después y de tecnología aplicada. De modo que la conclusión en este apartado filosófico que a veces parece profundo no lo es tanto porque lo que se resume o lo que se puede colegir del arte cyborg o de los postulados transhumanistas es que a veces simplemente se limitan a calcular exactamente cuánta cantidad de tecnología puede asumir un cuerpo para determinar luego, en algún punto imaginario, pues quién va a ser más o menos humano. Y esto, pues bueno, es una pequeña crítica para que se vea que no a veces tratado de la forma en que se trata es tan útil estas perspectivas filosóficas. Y ya por último, pues hay conceptos clave que vislumbran un futuro totalmente ajeno a la cacharrería industrial, que lo hemos comentado también antes, como por ejemplo la biosemiosis de Benjamin Bratton o la biofimedia de Tiziana Terranova. Son conceptos centrados en que los avances de robótica y de arte cyborg, del concepto cyborg, se propondrían a través de una tecnología desplegada directamente en el cuerpo sin necesidad de cacharritos y tubos y cables y estas cosas, ¿no? Pues bueno, entonces también existe una perspectiva en el cyberpunk que es a veces muy individualista y muchas veces un poco liberal, aunque suene contradictorio porque parece que critican una cosa y en el fondo caen en el mismo lugar. Y bueno, esto lo trataremos en un vídeo sobre el cyberpunk. Ya está, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado. Recomiendo mucho asociarlo con el vídeo de arte y robótica, arte y nuevas tecnologías. Y esto también lo tenéis en forma de podcast en todas las plataformas. Quien quiera bichear mi trabajo, que muchas veces tiene que ver con estos conceptos estéticos pero aplicados a la pintura, en Alejandro Acosta lo buscáis y me encontráis en redes sociales, o si no, aquí abajo en la descripción también tenéis los links. Quien quiera hacerse miembro, pues a veces hacemos lecturas de los textos donde baso los vídeos para ampliar. Y bueno, ya está, le podéis dar like, comentar, hay un debate interesante, mucha gente no ve estos vídeos, pero para mí son los más interesantes. Pues eso, pues agradezco bastante si estos los comentáis o le das like y eso, porque ayudan a que se muevan bastante y que de verdad son los que más trabajo tienen porque hay información que cuesta conseguir, que no es tan típica.
Y bueno, pero igualmente lo hago porque me apetece, me gusta y tiene que ver con mi proyecto artístico, así que da igual si no lo hacéis. Y como siempre, pido a la gente que vea este tipo de vídeos, que recomiende lecturas, libros. He descubierto un montón de cosas porque a veces hay gente muy entendida en el tema que ve estos vídeos y me interesan mucho esas recomendaciones que podéis dar, ya sea una novela, un libro de ensayo, un artista, lo que sea. Me parece súper interesante para la gente que ve los comentarios y para mí mismo, ya lo digo de forma egoísta. Así que muchísimas gracias, has llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.